Avanza el mes de julio y con él ponemos el punto y final definitivo al curso 2023-2024. Para hacer balance de cómo se ha desarrollado, nos desplazamos hasta la Dirección Provincial de Educación para hablar con la persona al mando de la misma, para hablar con Miguel Señor de cómo ha ido este curso escolar. Nos encontramos con el director provincial de Educación, con Miguel Señor, para hacer un balance de este curso, que ya hemos terminaba en junio, pero del que todavía seguimos cerrando flecos. En primer lugar, Miguel, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo ha ido este curso que termina? Bueno, a vosotros, un placer. Bueno, pues ha ido, yo entiendo que la valoración es positiva, ha ido bien, sin incidencias importantes. Es lo esencial, ¿no?, que un curso discurra sin grandes problemas. Evidentemente, pequeñas incidencias ha habido, pero bueno, se han ido resolviendo desde la Dirección Provincial de la manera más satisfactoria posible e intentando mejorar en todos los ámbitos, ¿no?, en todos los aspectos. ¿Tu primer curso como director provincial, el balance positivo? Sí, bueno, mi primer curso desde febrero. Yo me incorporé el 1 de febrero, apenas 5 meses llevo, así que me ha permitido ver este curso desde los dos lados, digamos, ¿no?, del prisma, desde el lado docente, desde profesor. Hasta el 31 de enero estuve en mi aula dando clase y el 1 de febrero me incorporé aquí. Así que, bueno, he trasladado mis propias reivindicaciones y mis propios asuntos, los he intentado trasladar a mi agenda como director provincial. Al final es importante que quien se pone al mando de la dirección provincial en Ceuta sea una persona que tiene la experiencia desde ese otro lado que me comentabas, porque tienes mucho más cerca esos problemas, esas reivindicaciones, todas esas cuestiones que abordamos en el mundo de la educación y que a veces se puede tener la impresión de que la administración se encuentra lejos. Vamos con esas reivindicaciones que se mantienen año tras año, pero que siguen siendo importantes. La fundamental es la que tiene que ver con las ratios en las aulas y con la necesidad de nuevos centros escolares. ¿Hacia dónde avanzamos en ese sentido? Porque, de nuevo, este curso no hemos tenido novedades. Bueno, contestando primero a tu primera pregunta, ¿no?, yo entiendo que es una ventaja, ¿no?, el ser docente, el venir del mundo educativo y además del mundo educativo local, da una empatía y da una cercanía, una proximidad a los problemas que de otra manera no se daría. Respecto al tema de la ratio, bueno, hace ya unos años, incluso yo creo que el año del confinamiento, ya a partir de ahí de la pandemia, se hizo un esfuerzo muy importante desde la Administración por ese curso 3+3. Todo ese cupo de profesorado, todo ese número de recursos que se amplió, se ha mantenido en los años sucesivos. Eso ha repercutido en una mejora de las ratios en general. Esto unido a, bueno, pues el descenso de natalidad, que es un factor externo pero que ha influido mucho, pues ha permitido que, sobre todo en las unidades de infantil y primaria, progresivamente vaya reduciéndose la ratio y eso permita trabajar de una manera más eficiente y más efectiva, con una atención más personalizada. En cuanto a la necesidad de centros educativos, bueno, este descenso de la natalidad ha hecho que aquello que era tan necesario hace unos años ahora sea menos necesario y podamos, bueno, pues sufrir quizá menos esas necesidades, esas teóricas necesidades. Lo que no sabemos nada es respecto a ese centro del Brull, tantos años prometido y de momento sin construir. Bueno, sabemos que está en licitación, en proceso de licitación, que ya por fin, claro, de nuevo porque quedó desierta la licitación, ¿verdad? Es una coyuntura un poco complicada, ¿no?, a raíz, como decíamos, de la pandemia, de la guerra de Ucrania, crisis de las materias primas. Todo esto ha hecho que el precio de construcción subiera muchísimo, la licitación quedara desierta y haya habido que reestructurar, ¿no?, un poco el tema presupuestario. En un contexto, además, en el que tenemos presupuestos prorrogados y no es sencillo hacer uso de más dinero para según qué partida presupuestaria, ¿no? Pero ya le digo que no es una cuestión ya de extrema necesidad, porque las circunstancias han cambiado y aunque el Brull va a seguir su curso, su proceso se va a construir, no es una necesidad imperiosa porque ya contamos con espacios en centros de infantil y primaria. Secundaria todavía no ha llegado ese descenso de ratio, estamos trabajando en solucionarlo. Efectivamente, muchas veces es un problema de espacio también, en los CIES sí tenemos todavía un problema de espacio, pero ese sí se puede venir mejorado en los próximos años, sobre todo si finalmente podemos sacar de los IES los ciclos formativos de grado medio y superior, que ese es otro tema, que es un proyecto que está encima de la mesa, que confiamos en que salga adelante. Y bueno, pues en ese sentido soy optimista. Hablamos de la ciudad de la FP, que es ese otro gran proyecto que además estaba recogido en el plan estratégico y que entiendo que sigue siendo una prioridad de aquí a 2026. Sí, además, por la información que tengo yo, es un compromiso del Gobierno y de la Administración el seguir adelante con ese proyecto, que será muy positivo para Ceuta, porque le digo, no solamente por la formación,
que hará y puede ser un polo de atracción, de talento de la comarca cercana, como ya lo es la Escuela de Enfermería, por ejemplo, sino también porque va a servir para descongestionar los centros de secundaria y dándoles muchas más posibilidades para, con los recursos que sí podamos aportar, pues hacer desdobles y todo aquello que repercuta en la reducción de la ratio y en la mejor atención al alumnado. Una de las cuestiones que sigue estando pendiente, aunque sabemos que en los últimos años se ha avanzado, pero sigue siendo una reivindicación de la comunidad educativa, es todo lo que tiene que ver con la atención a la diversidad. ¿Qué se ha hecho a lo largo de este curso para mejorar esa atención a la diversidad en los centros educativos ceutíes? Pues básicamente lo que podemos hacer y estamos haciendo, es nuestra prioridad absoluta, la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, es la redistribución del cupo para atender a estos alumnos. Me refiero en especial en los centros de infantil y primaria a los maestros especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. Prácticamente la cuarta parte del cupo es destinada, la cuarta parte del número de profesores total es destinado a este alumnado. Con lo cual, en este sentido, a mí, en las visitas que he hecho a los centros me han transmitido que en este sentido están satisfechos en general con los recursos que tienen, porque se puede atender adecuadamente a estos alumnos a través de estos especialistas, estos maestros especialistas. Uno de los centros que a lo largo de los últimos años ha planteado sus problemas, sus necesidades, ha sido precisamente el centro de San Antonio, no tanto en lo que se refiere al personal docente, sino a ese otro tipo de personal necesario en este centro, que se producían jubilaciones y no se cubrían, que el Ministerio tardaba mucho tiempo en dotar de nuevo de ese personal necesario para San Antonio. ¿Cuál es la situación de San Antonio a día de hoy? Bueno, estamos hablando del personal laboral, de las personas, los cuidadores, famosos cuidadores, ¿no? Técnicos de atención a personas en situación de dependencia. Lamentablemente este es un personal laboral que depende de función pública, no directamente de nuestro ministerio, y está sujeto a las ofertas de empleo público generales de la Administración General del Estado. Entonces, nuestras demandas han ido trasladadas a nuestro ministerio para que, en conversaciones de alto nivel con función pública, se dé prioridad en las ofertas de empleo público a este personal, ¿no? Para que salgan las próximas convocatorias de oposición, salgan las plazas que necesitamos cubrir. Eso se ha trasladado y eso se está haciendo, ¿vale? Han salido esas plazas en las convocatorias que están pendientes de realizar. Con lo cual se espera que sea una situación que a lo largo de los próximos meses vaya mejorando y vaya cambiando. Vamos con otra de esas reivindicaciones y luego ya pasamos a hablar de las cosas que se han ido haciendo bien a lo largo de este curso, que es la que tiene que ver con la enfermería escolar. De hecho, a principios de curso se convertía en uno de los grandes asuntos. Antes de que asumieras esta dirección provincial, se hablaba de la necesidad de esas enfermeras escolares una vez que no habían sido incluidas en el plan de empleo. ¿Cuál es la situación a día de hoy y es necesaria la figura de la enfermera escolar en los centros educativos? Bueno, yo considero que es importante esa figura. Si es necesaria, probablemente también. Efectivamente, en tema de recursos hay prioridades. Entonces, dentro de las prioridades absolutas yo pondría por delante el tema de cuidadores, por ejemplo, que hablamos, pero sí, efectivamente, yo en tiempos, además de COVID, fui coordinador COVID de mi centro, estuve siempre en conversaciones y en contacto directo con la Consejería de Sanidad y estuve trabajando con una compañera enfermera que había en mi instituto, en el Ávila, y valoro efectivamente el trabajo que desempeñan las enfermeras escolares y además en el contexto actual en el que hay muchos menores, no tanto en los IES, que en los centros de secundaria que son más independientes, pues estoy hablando por ejemplo de alumnos diabéticos que ya se controlan y se regulan, pero los centros de primaria sí requieren una supervisión mayor y no siempre los padres pueden desplazarse a los centros pues a hacer ese seguimiento o esa medicación de los niños, ¿no? En ese sentido, pues es un recurso interesante. Aunque aún no hay nada concreto, sí se está trabajando en la posibilidad de que el año que viene haya enfermeras escolares en los centros. Efectivamente, se está trabajando, todavía está el plan de empleo pendiente de salir la convocatoria, pero se está trabajando en ello. Ahora, ya transcurridos 5 meses desde que te incorporaste a la dirección provincial, ¿qué es lo que se ha hecho bien este curso? ¿Qué destacarías para que no nos quedemos solo con todas esas reivindicaciones por las que al final, de forma habitual, preguntamos? Pues mira, yo quizá me quedaría, o entre otras cosas destacaría, en los programas de cooperación territorial, que son estos programas en los que se dan una serie de recursos a los centros para que acompañen al alumnado con más déficit educativo, pues en estos programas de fomento de la lectoescritura, de
de la competencia matemática. Estos programas se han desarrollado, este curso, han continuado desarrollándose. Este curso ya más de 18 centros se han adherido a este programa y los resultados han sido muy buenos. Los centros están muy satisfechos, la gran mayoría van a repetir en la próxima convocatoria y bueno, y en este sentido, pues eso nos satisface, ¿no? El que ese recurso que nos ha dado el Ministerio pues haya sido aprovechado. Porque muchas veces sí es verdad que se tiene esa sensación, hablando precisamente de estos programas, de que Ceuta y Melilla son como las grandes abandonadas, entre comillas, del sistema educativo. Llegan datos como los del informe PISA y al final todo el mundo acaba echándose las manos a la cabeza, pero el problema hay que solucionarlo desde la base, ¿no? Efectivamente, partimos de una desventaja educativa clara, así lo ponen de manifiesto los diferentes sistemas de evaluación que se han hecho, pero bueno, yo creo que el trabajo y la dirección son la correcta. Vamos a aprovechar, como le digo, este descenso de ratio en infantil y primaria sin que ello suponga una reducción importante de unidades, es decir, mantener esa ratio baja, para desde la base ir trabajando en estas competencias que son fundamentales, ¿no? Sobre todo el tema de lectoescritura, competencia matemática, que después son fundamentalmente las que evalúan estas pruebas de diagnóstico. Y vamos ya con las últimas cuestiones. No podemos hablar de muchas cosas del próximo curso, porque ahora mismo es el mes de julio, se está trabajando en todo lo que va a ser el curso que se inicie en el mes de septiembre, pero sí tenemos ya cerrada la matriculación en infantil y primaria. Lo comentabas, bajan las ratios porque desciende la natalidad y evidentemente hay menos alumnos. Claro, bajan las ratios no de forma generalizada, bajan las ratios en los centros porque al final la ratio la marca la normativa. 25 alumnos en infantil y primaria, 30 en secundaria, pero esa descenso de natalidad, como comentábamos antes, nos da la posibilidad, sin cerrar todas las unidades que a lo mejor podrían cerrarse, pues mantener ratios muy reducidas en infantil. Estamos hablando a lo mejor de casos de 13 alumnos, 15 alumnos, con los que se trabajaría pues muy bien, ¿no? ¿Se ha notado mucho este año el descenso en la matriculación? Se ha notado y ha seguido la tendencia que viene en los últimos años, ¿no? Probablemente hablemos de 200 alumnos menos en el próximo curso escolar en infantil y primaria. Una cifra significativa. Y ya sí que sí, la última, tampoco podemos hablar mucho porque estamos en mitad del proceso. Se cierra ese proceso de oposiciones en el caso del cuerpo de maestros, en pleno periodo de estabilización, de lo que llevamos hasta ahora, que aún no se sabe a quién van a corresponder esas plazas. ¿Cómo está transcurriendo el proceso? Bueno, pues sobre todo con absoluta normalidad. Tenemos aquí precisamente, estáis viviendo, ¿no?, un poco de jaleo, ajetreo estos días porque estamos recibiendo a los tribunales y están, bueno, trayendo las actas ya para cerrar el proceso. Un proceso que este año ha sido diferente, lo recordamos, como es un proceso de estabilización, los exámenes han sido distintos, se requerían otros requisitos. ¿Es más sencillo así o preferimos el sistema de oposición de toda la vida? Bueno, este sistema es más, digamos, más asequible en el sentido de que las pruebas no son eliminatorias, ¿verdad?, como el sistema tradicional, y luego no hace falta presentar una programación didáctica completa. Aquí pues está la fase teórico-práctica y después se presenta una unidad didáctica. Entonces, digamos que el procedimiento se reduce. Ello no significa que sea más sencillo. Evidentemente, los opositores pues, requieren una preparación importante y sufren el proceso porque tiene que ser así, ¿no?, con todas las garantías. Y ahora aportar los méritos y ya en unas semanas sabremos quiénes se llevan esas plazas. Pues Miguel Señor, solamente una cosa más, un deseo para el curso que viene. Un deseo, bueno, pues poder aportar mejoras a la educación de Ceuta, al sistema educativo de Ceuta, que tanto me ha dado. Pues muchísimas gracias. A vosotros.